Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que están en la reunión. Vamos a empezar ya. Mi nombre es Camila Guerrero, yo soy residente de medicina interna de la UDA de tercer año. El día de hoy tenemos la actualización sobre las guías de práctica clínica GOL 2023, que son de POC. Y bueno, vamos a intentar en esta hora un poquito menos, tratar de resumir lo que nos dicen estas nuevas guías con la evidencia que lo soporta. De antemano agradecer a la doctora María Cristina Uribe, ella es internista del Hospital Alma Mater de Antioquia, que fue como mi asesora para esta charla. Esa es como la hoja de ruta pues, del tema. Inicialmente vamos a tener una parte introductoria eh, sobre la importancia del tema y como la metodología de la guía de práctica clínica, y luego vamos a hablar de 4 puntos de esta guía, que son la definición, cómo hacemos el diagnóstico y la evaluación inicial de estos pacientes, el manejo y finalmente algo muy corto de las exacerbaciones. La importancia del tema, entonces yo creo que todas las personas que estamos en esta reunión la reconocemos. El EPOC es una enfermedad prevalente, es una enfermedad común que nos encontramos día a día en nuestra práctica. Se calcula una prevalencia global de alrededor del 10,3%. Sin embargo, que sabemos que esto es variable de acuerdo al lugar donde se haga el estudio. Las diferencias demográficas son bien importantes en esta enfermedad. Acá a la derecha de la pantalla podemos ver un gráfico y podemos ver cómo la prevalencia en diferentes ciudades de Latinoamérica puede ser diferente e incluso dentro de un mismo país. En Colombia, por ejemplo, tenemos datos del Prepocol que nos hablan de una prevalencia en general en el país de alrededor de 8,9%, pero que puede ser variable llegando a alcanzar el 13%, por ejemplo, en la ciudad de Medellín. Es una causa importante de mortalidad. Se calcula que es alrededor del 4,7% de las muertes globales son por EPOC, y eso es más o menos 3 millones de muertes. Es una enfermedad costosa, es más o menos el 56% del presupuesto en enfermedades respiratorias en Estados Unidos, y tiene también un impacto social. En Estados Unidos también, por ejemplo, es la segunda causa de días perdidos por inhabilidad, que son los VARIs. Estas guías adicionalmente nos hacen como hincapié en 2 puntos, y es que a pesar de que sabemos que es una enfermedad frecuente, todavía tiene tasas importantes de infradiagnóstico, no se diagnostica lo suficiente, y adicionalmente por el envejecimiento poblacional y la persistencia en el tiempo de los factores de riesgo, tiene una carga global que es creciente. Entonces, GOLD, que es la Iniciativa Global para las Enfermedades Obstructivas Crónicas Pulmonares, fue fundada en 1998. Desde 2001 tenemos guías GOLD, y más o menos pues desde 2011 nos acompañan con un reporte anual. Realmente es un grupo muy juicioso de especialistas o de personas ilustradas en el tema, que se dedican a hacer una búsqueda bibliográfica muy amplia, con un término amplio que es la sigla en inglés del EPOC. Esa búsqueda la hacen en PubMed, en Cochrane, y adicionalmente buscan publicaciones que no estén en estas 2 bases de datos mencionadas, están atentos a los congresos recientes sobre el tema y tratan de obtener la mayor cantidad de información. Cada artículo, cada investigación que incluya este término va a una revisión por un comité. Pues esa revisión inicialmente la hacen 2 expertos por separados, y ellos lo que hacen es llenar un formulario de 4 preguntas, y con esas 4 preguntas definen si es una publicación relevante sobre el tema o no. Las que son relevantes se discuten semestralmente con un comité que ya es mucho más amplio en las reuniones que hace GOLD cada semestre, y si en ese comité se define que la publicación cambia alguna recomendación, ya sea en cuanto a la dirección o simplemente le añade fuerza a la evidencia, entonces esa referencia pasa a ser añadida a la lista de referencias de GOLD, y la nueva información que nos trae pues se añade al texto guía que ellos nos comparten cada año. Estas guías entonces están basadas en la evidencia, y las categorías de la evidencia son A, B, C y D, así es como ellos la clasifican. Le van a dar un grado A cuando la recomendación está soportada en estudios clínicos aleatorizados bien diseñados. B, cuando hay estudios clínicos aleatorizados pero tienen algún problema en el diseño o son con insuficiente muestra, o en general la evidencia no está tan bien estructurada o no viene de un artículo que está tan bien hecho como en el grado A. La C es cuando proviene de estudios no aleatorizados, o sea, estudios observacionales, y D cuando es un consenso o una opinión de expertos. Entonces, ya para entrar como tal a lo que, o sea, al tema que es como tal la guía, entonces vamos a empezar hablando de la definición. Del 2022 traíamos una definición previa que pues ya venía desde hace varios años, que nos definía el EPOC como una enfermedad común, prevalente y tratable, causada, pues que generaba unos síntomas respiratorios persistentes, y que adicionalmente tenía una obstrucción fija al flujo
de aire secundario, alteraciones que estaban ya sea en la vía aérea o en el alveolo, que generalmente estaba causada por una exposición significativa a partículas o gases nocivos e influenciados por factores del huésped, incluido el desarrollo pulmonar anormal. Uno de los puntos importantes o de puntos de cambio de este Gol 2023 consiste en hacer como una reestructuración a esta definición, porque este señor que está acá, que es Bartolomé Celi, que es una persona que investiga muchísimo en este campo, él y otros autores, porque pues que también lo han acompañado en todas sus publicaciones, empiezan a darse cuenta que lo que nosotros de pronto enfrentamos día a día en nuestra práctica es, a pesar de que el EPOC cuenta con amplia investigación en el tema, aún no hay intervenciones que cambien sustancialmente la morbimortalidad del EPOC, a diferencia de otras enfermedades como las cardiovasculares, pues la enfermedad coronaria, el stroke, etc. Entonces, ellos plantean que una de las posibles hipótesis por la cual esto sucede, que aún no tengamos intervenciones que tengan como tanto impacto, es que la definición es muy amplia y en general consideran que esta definición que tenemos nos favorece a que tengamos una visión primero unicausal del EPOC, que está como generada únicamente por el cigarrillo, y si bien el cigarrillo genera una gran cantidad de los diagnósticos de EPOC, no es la única causa y puede comportarse diferente a las otras. Y lo otro es que esta definición nos lleva a que hagamos un diagnóstico tardío de la enfermedad. Entonces, la nueva definición de POC, que es esta que vemos en la diapositiva, lo que hace es decir que, o sea, como tratar de quitarle el foco al agente causal del cigarrillo para tratar de ampliarlo un poquito más, y entonces lo definen como una condición pulmonar heterogénea, haciendo énfasis en esto heterogéneo, caracterizada por síntomas respiratorios crónicos secundarios a anormalidades en la vía aérea y el alveolo, que causa una obstrucción persistente y casi siempre progresiva de la vía aérea. Entonces, como para darle un poquito más de énfasis a esta heterogeneidad, de explicársela mejor al público, ellos hacen una nueva clasificación taxonómica. Tratan de hacer un paralelo tipo la diabetes tipo muy diferentes tipos de diabetes, las hemos estudiado de forma diferente, sabemos que tienen un curso clínico que es distinto y hay diferencias en la forma en cómo las manejamos. Entonces, lo que quieren tratar de hacer para abordar esta heterogeneidad en el EPOC es tratar de hacer una nueva clasificación taxonómica que nos clasifique el EPOC en diferentes tipos y a partir de ahí empezar como a hacer investigación que nos ayude a aclarar como la historia natural de cada grupo y si de pronto hay intervenciones que puedan tener un impacto diferencial en cada uno de estos grupos. Entonces, esta es la nueva clasificación del EPOC. Claramente hay un EPOC ambiental que es el que nosotros más manejamos, estamos más familiarizados, y este EPOC ambiental lo dividen en dos. El EPOC C, que es causado por cigarrillo, pues por fumar, tanto cigarrillo común, pero también pipa, cigarro, marihuana. Este es el mejor estudiado y la población que más tiene estudios clínicos. No todos los pacientes que fuman van a desarrollar EPOC, eso lo sabemos, o más o menos solamente un 50% van a desarrollar cambios crónicos. Se cree que además deben tener como algún componente genético que los predisponga, y hay otros pacientes que a pesar de que tengan IPAs altos no lo van a desarrollar. El otro es el EPOC-P, que es secundaria a polución. Es entonces secundaria a la exposición a biomasa, que es de pronto un poquito infraestimado, y ahí nos hablan de que esta exposición a biomasa en general es responsable de una gran carga mundial del EPOC que puede llegar hasta el 50%, es especialmente prevalente en mujeres y sobre todo en países en vía de desarrollo. Además de la biomasa, diferentes exposiciones ocupacionales a polvos orgánicos e inorgánicos, exposición a pesticidas, exposición, bueno, a diferentes polvos orgánicos e inorgánicos y a la contaminación ambiental pueden generar cambios crónicos en el EPOC, pues cambios crónicos en el pulmón que lleven a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este tipo de POC usualmente se caracteriza porque tiene menos enfisema, tiene mayor compromiso de la vía aérea, son pacientes que hacen más bronquitis y tienen una evolución más lenta comparada con el EPOC, que es causado por el cigarrillo, que usualmente se caracteriza por tener una evolución mucho más rápida y agresiva. El otro es el EPOC-G, que es el genéticamente determinado. Acá tenemos la clásica deficiencia de alfa-1 antitripsina, que sabemos que afecta principalmente pues, personas jóvenes y genera un enfisema, sobre todo hacia lóbulos inferiores. Esto es importante porque tiene una terapia específica, pero sabemos que es infrecuente. Y acá ponen otra
apunte especial es que adicionalmente hay otras variantes genéticas que pueden contribuir al desarrollo de EPOC, que están menos descritas y que usualmente tienen como una importancia que es menos directa porque necesitan estar presentes varias alteraciones o varias mutaciones, varios polimorfismos, y que de forma, pues, que al juntarse, entonces, favorezcan como el desarrollo de la enfermedad. El otro es el EPOC-D, que es el causado por un desarrollo pulmonar anormal. Estos suelen ser pacientes que tienen eventos tempranos en la vida que afectan el desarrollo pulmonar normal. Nosotros nacemos y más o menos a los 25 años en hombres, 22 en mujeres, se termina el desarrollo pulmonar y si ocurre algo que altere esa maduración, ya sea porque tuvimos un parto pretérmino, porque tuvimos pues infecciones recurrentes en la infancia o en general nos expusimos a exposición pasiva a cigarrillo, a contaminación, etcétera, la desnutrición y la pobreza pudieran pues como entrar ahí. En general van a causar como una alteración en el desarrollo normal del pulmón y eso va a llevar a que la persona desarrolle entonces una obstrucción fija y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El otro es el EPOC-I, asociado también a infecciones que generan cambios crónicos en el parénquima pulmonar con cicatrización anormal y fibrosis de la vía aérea, distorsión del parénquima que también pueden llevar a EPOC. Lo más asociado es la tuberculosis, infección por Pseudomonas aeruginosa y en la infancia infecciones recurrentes por virus respiratorios incipientes. El EPOC-A es el EPOC pues, secundario al asma. Este todavía es controversial dentro de todos los tipos de EPOC, pero ellos dicen que existe y pues que claramente existe y que los pacientes usualmente son pacientes asmáticos que han sido durante mucho tiempo de su vida mal controlados y esa asma no controlada lleva a cambios crónicos con una obstrucción fija al flujo y entonces ya los pacientes pasan pues, a tener un perfil de EPOC. Hay otro que es el de causa indeterminada, diferentes factores que se han asociado a una mayor incidencia de EPOC, pero que no se entiende bien como la fisiología. Entonces, la influencia del sexo, la educación, la pobreza, factores epigenéticos y un EPOC mixto, que es el EPOC-M, que es multicausal. Entonces, el paciente que nació con parto pretérmino y tuvo de pronto eventos que afectaron su desarrollo pulmonar, pero que también tiene una exposición crónica a humo de tabaco o a biomasa, etc. Entonces, cuando hay diferentes factores fuertes, pues que tiene una asociación fuerte con la producción, pues con el desarrollo de EPOC, y entonces ahí vendría siendo como ese EPOC-M multicausal. Esto, entonces, es la forma que ellos tienen como de abordar la heterogeneidad en el EPOC, hacer una nueva clasificación taxonómica y estimularnos como a la investigación para ver estos pacientes cómo se comportan en su historia natural y que si de pronto puedan tener algún beneficio diferencial en el manejo. Y para el diagnóstico temprano, que era como el otro problema que veían los autores que tenían la definición previa, entonces lo que nos proponen son como dos conceptos. Primero, esta gráfica es como para mostrarles que entonces nosotros nacemos como con una capacidad pulmonar que se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo, más o menos a los 20, 25 años esto va a estar completa, y si nosotros pues si la logramos tener completa y nos exponemos desde la vida adulta, después de que el pulmón maduró, a una noxa que altere el desarrollo pulmonar, entonces nuestro BEF1 va a empezar a caer hasta que tengamos síntomas, hasta que tengamos un EPOC manifiesto. Las personas que tuvieron eventos claves en estas primeras fases de la vida, entonces van a alcanzar un BEF1 que es menor, una capacidad pulmonar que va a ser menor, y va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo, como nos disminuye a todos simplemente por la edad, pero al haber tenido entonces como esa menor capacidad alcanzada, un menor desarrollo, entonces pues van a partir de un punto que es menor y va a ser pues más probable que simplemente pues, que con el paso del tiempo entonces desarrollen EPOC. Pero como vemos, esto es un proceso que ocurre en mucho tiempo. Entonces, ellos lo que quieren tratar de hacer es tratar de pescar a los pacientes o de seleccionarlos o diagnosticarlos antes de que lleguen a una fase de EPOC manifiesto, porque de pronto ya cuando tengamos un EPOC, las intervenciones pueden ser un poco más tardías. Entonces, nuevamente, haciendo un paralelo con las demás enfermedades crónicas no transmisibles, así como hablamos de prediabetes, ellos quieren empezar a hablar de pre-EPOC. Entonces, ¿qué vendría siendo el pre-EPOC? Son pacientes que tienen síntomas respiratorios, principalmente que son bronquíticos crónicos. Sabemos, la bronquitis crónica ya se define como la presencia de tos productiva por lo menos 3 meses durante un año, por 2 años, sin otra causa que lo explique. Y estos pacientes, además, entonces van a tener el factor de riesgo y vamos a encontrar cambios funcionales o estructurales. Alteraciones estructurales en un ataque, por ejemplo, que vamos a ver en enfisema. Si ya quisiéramos una definición más precisa, el doctor Bartolomé dice que por lo menos un enfisema en el 5% del parénquima pulmonar, y vamos a tener alteraciones en la espirometría que son poco como previas o que son más sensibles que el BEF1, pues que la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada. Entonces, ¿cuáles son las que ellos asumen?
tener un DLCO menor del 80%, una disminución del BEF1 mayor a 40 mililitros por año cuando hacemos seguimiento de la espirometría, o que el paciente tenga un PRIS, que es el concepto que vamos a ver enseguida. Entonces, el paciente que tiene síntomas, exposición a factores de riesgo y tiene una espirometría que no es del todo normal o una disminución pues de la difusión de monóxido de carbono, o que tiene alteraciones estructurales una u otra, entonces empezaríamos a hablar de que tiene un pre-EPOC. Y el otro concepto es el concepto de PRIS. PRIS es una sigla en inglés que lo que traduce es espirometría pues, espirometría alterada de ratios preservados. ¿Qué es esto entonces? Sabemos que el diagnóstico de EPOC se hace cuando tenemos un BEF1 sobre capacidad vital forzada menor a 0.7. Existen pacientes que previo al desarrollo de eso, entonces ellos van a generar una disminución en el BEF1 como evidencia de obstrucción en su tracto respiratorio, pero de forma simultánea van a disminuir la capacidad vital forzada. Entonces al numerador y el denominador están disminuidos, la relación se va a preservar, o sea, va a ser mayor que 0.7, pero ya van a tener cambios sugestivos de obstrucción como la disminución del BEF1. Esto empezó, pues se viene hablando de esto hace más o menos unos pocos años. ¿Y qué sabemos de los pacientes pues, con PRIS? Que en general tienen una prevalencia que puede moverse entre 7.1 al 20%. Ha sido más estudiado en fumadores, y como factores de riesgo tenemos entonces el IPA. Pacientes con índice paquete de daño más alto tienen mayor prevalencia de PRIS comparado con las personas que lo tienen más bajo. A medida que las personas van ganando de edad, es más probable que encontremos un PRIS en una espirometría con respecto a las más jóvenes, y otro es el índice de masa corporal. Si bien en tanto personas delgadas como obesas pueden tener esta espirometría alterada de ratios preservados, parece ser más frecuente en pacientes obesos y con en general marcadores de riesgo cardiovascular. Sabemos también que en general tiene una evolución variable, o sea, cuando se sigue a estos pacientes en el tiempo y usted le repite una espirometría, eso puede volverse normal, o puede quedarse en PRIS, o puede evolucionar a un EPOC. Hay varios estudios, la mayoría en poblaciones europeas, sin embargo, este es el más reciente que se hizo en Japón, en una ciudad que se llama Hisayama. Ellos tomaron de una base de datos aproximadamente 3.000 pacientes mayores de 40 años, de esos 2.681 tenían una espirometría de seguimiento, en el promedio de tiempo de seguimiento que de ellos, que fue 5.3 años, en promedio cada paciente tenía más o menos 4 espirometrías, y ellos querían saber qué tantas de esas espirometrías tenían PRIS y qué pasaba con esos pacientes, y si era diferente con los pacientes que tenían una espirometría normal. Entonces utilizaron la definición de espirometría normal, aquel paciente que tenía una relación BEF1 capacidad vital forzada mayor a 0.7 y tenía un BEF1 mayor del 80%. El PRIS es el paciente que tiene es el ratio preservado, pero que tiene disminución del BEF1, y definieron como las alteraciones fijas al flujo en grado 1 y grado 2 a 4. La grado 1 es la que tiene BEF1 mayor del 80%, y el 2 a 4 cuando es menor del 80%. En general, ¿qué encontraron? Que tienen una prevalencia de ellos, de su población, del 9.9%. Los factores de riesgo son similares a ya los descritos en otras cohortes, y es la edad avanzada, tener un IPA alto, entre IMC más alto, y encontraron que estos pacientes con PRIS en general, además, pues tenían mayor prevalencia de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular previa y dislipidemia. Que es como importante que se ha visto acá y se ha visto en otros estudios, que los pacientes que tienen esta espirometría alterada de ratios preservados tienen una mortalidad que es a largo plazo mayor que los pacientes que tienen una espirometría normal, y es menor que los pacientes que ya tienen diagnóstico de EPOC. O sea, es un subgrupo que tiene una mortalidad intermedia. O sea, como ya esa alteración en esa función pulmonar sin llegar al diagnóstico de EPOC sí les genera un impacto en cuanto a desenlaces a largo plazo. Acá vemos, por ejemplo, cómo es la mortalidad en los pacientes que tienen una espirometría normal, que la vemos acá adelante, y cómo la tienen en los pacientes con PRIS. O sea, en general es mayor a los pacientes que tienen espirometría normal, y es como un grupo intermedio en los pacientes que ya tienen diagnóstico de EPOC. Nuevamente se confirma como ya lo que se había descrito en otros estudios, más o menos un 15% de esos pacientes cuando usted le hace una espirometría en el seguimiento van a estar normal, más o menos 60% van a seguir siendo PRIS en el seguimiento, y existe un 25% de esos pacientes que van a desarrollar una obstrucción fija al flujo aéreo, versus eso es comparado con el 7% de los pacientes que tienen una espirometría normal, que usted les da el seguimiento a 5 años, ¿cuántos de ellos van a desarrollar EPOC?
Entonces, estos pacientes deberíamos estar atentos porque, si bien no quiere decir que todos en el futuro vayan a desarrollar EPOC, sí es un subgrupo especial entre lo normal y el EPOC, obviamente, que pues ya nos está mostrando que hay alteraciones en su parénquima o en su vía aérea que están generando pues, un resultado en una espirometría, y eso se está viendo reflejado en un impacto en mortalidad a largo plazo. Hasta este momento, entonces, ¿qué hacer con el paciente que yo le diagnostico un PREPOC o un PRIS? Realmente no hay como, o sea, la mayoría de las intervenciones van como hacia cambios en el estilo de vida, que usted reconozca ese concepto, sepa que es un paciente que tiene un poco más de riesgo que la población general, entonces reconozca el concepto y empiece a tener por lo menos intervenciones de estilo de vida. Pero en cuanto a manejo, no hay evidencia, aunque en los estudios se ha visto que la mayoría de esos pacientes pues tienen síntomas y un gran porcentaje de ellos usan broncodilatadores, pero no hay como tal evidencia en el manejo, y es una necesidad de investigación activa para tratar de conocer cómo es la historia natural y el pronóstico de estos pacientes. Ahora, deberíamos hacer una tamización de rutina a los pacientes para ver si tienen PREPOC o si tienen PRIS. En este momento, la evidencia, la revisión de la evidencia que hacen las guías GOL sugiere que no hay como evidencia que sugiera que hacer una tamización generalizada de la población tenga, para detectar EPOC con una espirometría, tenga un impacto en cuanto a desenlaces clínicos o mejoría de algún aspecto pues, de la parte de la salud física del paciente. Entonces, ellos nos recomiendan hacer una tamización rutinaria. Sin embargo, si son pacientes que tienen factores de riesgo, como IPAS muy alto de 20 o más, o eventos importantes en la infancia, infecciones pulmonares recurrentes, y adicionalmente tienen síntomas respiratorios crónicos, nosotros sí deberíamos hacer una espirometría para buscar EPOC. O sea, hay que hacer búsqueda activa de casos y no tamización generalizada. Otras definiciones ya un poco, pues que también incluye la guía, hablan del EPOC joven, tratar de clasificar como ese EPOC juvenil los pacientes que se le diagnostique EPOC antes de los 50 años, y tener en cuenta que la mayoría de ellos van a ser como un EPOC que se desarrolló porque tuvieron como alteraciones en el desarrollo pulmonar durante la infancia. Y el énfasis va a ser más que todo como en la prevención. Y otra, una definición que es de EPOC temprano, que realmente es poco operativa, que simplemente ellos dicen, no diga EPOC temprano para tratar de hablar de un EPOC leve. El EPOC leve es un EPOC leve, y el EPOC temprano simplemente se refiere como a ese momento en la historia biológica del individuo en el que empezó a ocurrir un proceso fisiopatológico, un proceso patológico que va a desencadenar el EPOC, o sea, como venía siendo el momento en que empezó a fumar cigarrillo, o en el que le dio una tuberculosis, o en el que le dio asma, mal, y esa asma pues después en el tiempo se perpetuó hacia el mal control. Esas son como las definiciones. Entonces, puntos claves de esta primera parte, o puntos nuevos que nos dice la guía GOL: entender la EPOC como una entidad heterogénea en cuanto a su etiología, no centrarnos como única causa como única causa en el cigarrillo, sino que ver que hay múltiples causas que pueden llevar a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Utilizar la nueva clasificación taxonómica, implementar el uso no solo desde la clínica, sino también en la investigación, para tratar de conocer más cómo se comportan estos pacientes en el tiempo, reconocer qué es un paciente con PREPOC y qué es un paciente con PRIS, saber que tiene un impacto pronóstico, sobre todo el PRIS, que es el que ha sido estudiado. El PREPOC apenas es una definición como conceptual. Entender que eso tiene un impacto entonces en el pronóstico, y recomendarle a los pacientes cambios en el estilo de vida, pero hasta este momento no hay como evidencia en cuanto a manejo, y no hacer tamización de rutina a todos los pacientes que nos lleguen al consultorio, sino en pacientes con factores de riesgo o con síntomas, o sea, búsqueda activa. En cuanto a diagnóstico y evaluación inicial, realmente en esta nueva guía pues, hay pocos cambios. Sabemos que el diagnóstico parte de los síntomas, que lo más frecuente es disnea, pero también pueden tener tos crónica, productiva o no, sibilancias, fatiga, y por la respuesta inflamatoria generalizada, sarcopenia, anorexia, y eso usualmente nos habla de una fase avanzada. Entonces son pacientes con síntomas respiratorios crónicos, con factores de riesgo para una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y en quien siempre vamos a realizar una espirometría porque sigue siendo el punto que nos da el diagnóstico de EPOC. Lo que vamos a ver en la espirometría es una relación BEF1 sobre capacidad vital forzada menor a 0.7 en la fase postbroncodilatadora, ¿cierto? Nuevamente se hace hincapié en la importancia de una adecuada técnica, hacerla en un sitio confiable, que sea una curva que sea bien interpretable, que sean varios intentos y que ojalá entre ellos no haya una diferencia mayor del 5%, 250 mililitros, y siempre debemos interpretar la mejor curva que logre el paciente. Esto también ya lo teníamos en guías previas. Si el paciente tiene una relación que está entre 0.6 a 0.8, la deberíamos repetir porque pues esto es variable en el tiempo, y si pues en estos rangos de este ratio
al repetirla, pues pudiéramos tener algo, pues, o sea, que el paciente cambie de grupo, o sea, que disminuya o que aumente la relación y nos puede cambiar el diagnóstico del paciente. Entonces, entre punto 6 a punto 8 todavía es como una zona gris que uno debería considerar repetir la espirometría. Y nuevamente abordan el tema de si usar ratios fijos o valores poblacionales que nos hablen de un límite inferior de la normalidad. Todavía no, pues las guías GOLD siguen respaldando el uso de ratios fijos. No hay evidencias de valores poblacionales para todas las poblaciones. En general, todavía no se ha demostrado que utilizar los valores con límite inferior de la normalidad sea mejor, o se diagnostique más, o eso tenga algún impacto clínico en el paciente. Entonces, ellos siguen recomendando los ratios fijos. La clasificación es algo también que cambió en esta guía. Entonces, hay una que la vamos a hacer con la severidad de reducción del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que esto la conocemos todos. Vamos a clasificarlo en leve cuando tenemos un BEF1 más de 80%, moderado entre 50 y 80% y grave entre un 30 y un 50%. Muy grave cuando es menor del 30%. Pero adicional a la severidad de la obstrucción del BEF1 nos van a importar los síntomas, porque los síntomas muchas veces no se correlacionan bien con el BEF1, y las dos escalas que nos siguen recomendando son las mismas, el MMRC y el CAT. El MMRC tiene la ventaja de que es más fácil, hay experiencia utilizándola pues, de varios años, y tiene una buena correlación con el estado de salud global del paciente con EPOC y con mortalidad. El CAT pues tiene la ventaja de que es más completa, sin embargo, nos puede quitar un poco más de tiempo, pero es más completa, está altamente validada, y en general el punto de corte es 10. Cuando los pacientes tienen un CAT mayor de 10, deberíamos considerar un tratamiento regular. Esto en MMRC sería más o menos una clasificación 2. Y el tercer punto para la clasificación van a ser las exacerbaciones, que en esta guía toman una relevancia muy importante, y es porque las exacerbaciones impactan en el estado de salud del paciente, aumentan la velocidad del deterioro de la función pulmonar y empeoran el pronóstico del paciente. Entonces, las exacerbaciones pasan a ser un punto fundamental a prevenir y a controlar en los pacientes con EPOC. El exacerbador frecuente es el paciente que tiene más de 2 exacerbaciones en un año. Esto no cambió. Y si ustedes recuerdan, nosotros antes hablábamos de A, B, C y D. Ahora el A y el B se siguen manteniendo. Los pacientes que están en esta parte inferior del cuadro son pacientes que han tenido por lo menos ninguna o una exacerbación moderada que no llevó a hospitalización, y nos divide el A del B la cantidad de síntomas. Los pacientes en el grupo A son pacientes que tienen pocos síntomas, un MMRC de 0 a 1, un CAT menor de 10, y los que están en el B son los que tienen un poco más de síntomas, un MMRC de 2 o más o un CAT mayor de 10. Y acá arriba, que antes teníamos un C y D, en esta nueva edición de la guía son grupos que se han funcionado y se han fusionado con la letra E, que son pacientes que independientemente de su tasa basal de síntomas tienen o han tenido en el último año por lo menos una exacerbación que sea grave, o sea que necesita hospitalización, o 2 exacerbaciones moderadas, que son aquellas que no necesariamente tuvieron que ingresar a hospitalización, pero que necesitaron manejo con inhaladores de corta acción y esteroides orales. ¿Y por qué este grupo se empieza a funcionar? Entonces, porque las exacerbaciones, como les dije, evidencia observacional previa, hay varios estudios, nos las vienen asociando con mortalidad, con desenlaces adversos, y porque son como un marcador, ellos lo explican como un marcador de que la enfermedad sigue activa en el paciente, como que hay algo que yo no he controlado, y así sea una sola exacerbación, si lo llevó a hospitalizarse, pues puso en riesgo su vida, y es un marcador de que esa enfermedad no está adecuadamente controlada. Evidencia de esto hay varias. Este es el estudio, está en una corte que es de 2021, que es la corte Eclipse, una corte de 2.000 pacientes en promedio. Ellos lo que hicieron con esos 2.000 pacientes fue seguirlos en el tiempo, inicialmente en un periodo de 3 años, y hacían evaluaciones clínicas y paraclínicas para tratar de predecir qué aspectos desde el punto de vista clínico de exámenes estaban asociados con mayor mortalidad en los pacientes. Utilizaron los 3 primeros años y después volvieron a recolectar datos, o sea, a recolectar como el estado de salud global de los pacientes, a ver si estaban vivos o no, y ver qué factores de los que ellos habían recolectado acá en los primeros 3 años se asociaban con supervivencia a los 8 años de seguimiento, desde el punto inicial en que empezaron a hacerle seguimiento a estos pacientes, ¿cierto? Acá en esta tabla podemos ver los elementos que se asociaron con supervivencia o con mortalidad a los 8 años.
y seleccionamos y ponemos de primero tener una hospitalización por EPOC o ser un exacerbador frecuente. Esto es evidencia que nos muestra de que el paciente se está exacerbando, es un marcador de mal pronóstico, me está indicando a mí que ese paciente se va a deteriorar más rápido, tiene más riesgo de morirse, y por eso las exacerbaciones son un punto clave a prevenir. Esta es otra forma de verlo, vemos simplemente gráficas de supervivencia de cómo se mueren más los pacientes que tienen por lo menos exacerbaciones comparado con el paciente que no se exacerba en el seguimiento a 5 años. Entonces, esto justifica como tal que ellos hayan hecho un cambio en la clasificación del EPOC y que hayan fusionado el grupo C y D en un grupo E, porque necesitan igual de atención para el manejo. ¿Qué otras cosas debemos entonces como pedir en la evaluación inicial? La alfa-1 antitripsina, realmente sabemos que la enfermedad es infrecuente, no a todos se los pedimos, en general son pacientes menores de 45 años con enfisema panlobular. Un hemograma deberían tener todos los pacientes con EPOC, sobre todo para mirar los eosinófilos, porque esto nos genera un cambio en el manejo. Y si tenemos la posibilidad, ojalá todos la tengamos, hacer un score compuesto como el índice de Bode, que es un índice muy completo que también está muy validado y que nos habla de supervivencia a largo plazo en estos pacientes. Hay otras pruebas que ninguna es de rutina, las pruebas de función pulmonar completas que incluyan volúmenes pulmonares y difusión de monóxido, las pudiéramos utilizar cuando el paciente tiene muchos síntomas y el VF1 no está tan reducido, por ejemplo, entonces uno piensa que hay una discordancia entre la cantidad de síntomas que tiene el paciente y lo que me muestra la espirometría, pero no son necesarios para el diagnóstico ni para el seguimiento. Los gases arteriales nos sirven para definir oxigenoterapia crónica o el manejo del oxígeno, por ejemplo, durante una exacerbación. La prueba de ejercicio de 6 minutos también nos habla de pronóstico y también nos sirve cuando hay discordancia de síntomas, pero tampoco es necesaria, pues obligatoria. Y la radiografía de tórax, en general todos los pacientes, la mayoría de ellos van a tenerla y nos sirve más que todo para el diagnóstico diferencial. Otra de las gráficas nuevas que nos trae la guía es que nos aclaran o dan ellos como su punto de vista, nos guían sobre a qué pacientes consideran que sí deberían tener una tomografía. No todos los pacientes con EPOC deberían tener una tomografía desde el momento inicial, solamente son pacientes que son exacerbadores frecuentes y que tienen tos muy productiva, que yo sospeche una bronquiectasia o una infección por tuberculosis o por un atípico. Esos pacientes deberían tener una mejor caracterización del parénquima por tomografía. Cuando el paciente tiene síntomas que no se correlacionan con el BEF1 y yo quiero ver si hay un diagnóstico diferencial, también en los pacientes que van a ir a una cirugía de reducción de volumen porque se necesita para la planeación de la cirugía, y en tamización de cáncer pulmonar. La tamización de cáncer pulmonar es variable de acuerdo al país. Las guías de Colombia son más o menos de 2013 y la recomendación puntual para nosotros es que deberíamos ordenarle un ATAC de bajas dosis a los pacientes que están entre 55 a 74 años de edad y que tienen un IPA de 30 o más, que son fumadores activos o que hayan dejado de fumar hace menos de 15 años. Entonces, puntos claves de esta segunda parte, realmente no hay como un cambio en el diagnóstico, sigue siendo con la espirometría, con un BEF1 sobre capacidad vital forzada menor a 0.7. Las exacerbaciones entonces son un marcador de enfermedad activa y es un punto fundamental a prevenir, y eso hace que entonces ya no hablemos de GOLD A, B, C, D, sino de GOLD A, B, E. El que se exacerba es E de entrada, independientemente de sus síntomas de base, y nos dan de pronto unas indicaciones claras para que nos guíen a nosotros en nuestra práctica de qué pacientes necesitan una TAC y no ordenar TAC a todos o no ordenársela a ninguno. En cuanto al manejo, entonces los objetivos van a ser reducirle los síntomas para mejorarle la calidad de vida del paciente y también reducir la progresión de la enfermedad para tratar de tener un impacto en mortalidad. Lo primero sigue siendo entonces siempre reducir la exposición a las noxas, dejar de fumar tiene una evidencia que es clase A, o sea, de que más o menos el 40% de los pacientes con EPOC continúan consumiendo, y pues eso es deleterio porque hace que progresen más rápido, se mueran más rápido y entren a hospitalización también más veces. Entonces siempre deberíamos hacer una identificación sistemática en el interrogatorio de qué pacientes fuman, qué pacientes siguen fumando y ofrecerles medidas farmacológicas y no farmacológicas para que dejen de fumar. No tienen una preferencia en general por por algún tipo de medicamento. Dicen que todos han demostrado que pueden aumentar la probabilidad de que el paciente se mantenga en abstinencia, siempre y cuando se acompañe de un buen seguimiento de los pacientes y que ellos tengan acceso pues a terapia pues, de acompañamiento con el toxicólogo, con psicología, bueno, etcétera. Los cigarrillos electrónicos y el vaping no les dan como
pues no aprueban su uso por temas de que todavía hay pocos datos insuficientes, pues hay datos insuficientes de seguridad a largo plazo y hay probabilidad de daño pulmonar agudo por lo que hemos visto todo sobre el daño pulmonar agudo que pueden generar el vaping. También deberíamos hacer una búsqueda sistemática por si el paciente no está consumiendo cigarrillo, pero igual yo sigo creyendo que es una época ambiental, entonces que deje de cocinar con leña, hacer como una investigación o simplemente preguntas sobre qué exposiciones ocupacionales tiene. Yo sospecho que alguna es una noxa para él, pues que está contribuyendo a la progresión de su enfermedad, pues yo le recomiende que deje de exponerse idealmente a esa noxa. La vacunación, que muchas veces se nos olvida, también tiene pocos cambios. Entonces, los pacientes deberían tener vacunación anual contra influenza. Acá la evidencia es clase B. Lo que ha demostrado esta vacunación con influenza es que reduce las infecciones respiratorias graves y muerte en pacientes con EPOC. El desenlace de muerte es más controversial y se hace que el paciente se exacerbe menos. La vacuna contra neumococo también es evidencia B. En general está recomendada para todos los adultos mayores de 65 años, pero si el paciente tiene EPOC, en pacientes menores de esa edad deberíamos vacunarlos porque les reduce la frecuencia de neumonía adquirida en la comunidad y también reduce las cantidades de exacerbaciones. En general hay vacunas que son polisacáridas y vacunas conjugadas. Lo que recomienda la guía GOLD es que le pongamos, si tenemos la disponibilidad de una vacuna conjugada de 20 serotipos, o que pongamos una vacuna conjugada de 15 serotipos seguida de la polisacárida de 23 serotipos. Acá en Colombia tenemos de 13 y 23, entonces se vendría siendo como el esquema que nosotros utilizamos. Nuevamente recomiendan la vacuna para COVID por la pandemia y recomiendan con evidencia grado B la vacuna TDAP, pues fundamentalmente para reducir las infecciones por tosferina que pueden afectar los síntomas de estos pacientes, pueden favorecer las exacerbaciones y los ingresos hospitales. Y también vacuna contra varicela zoster, evidencia B. Cuando el manejo farmacológico, ellos inician haciendo como una recomendación sobre una elección apropiada del dispositivo, una frase que me pareció importante y es que el médico solo debería prescribir el inhalador o el dispositivo que él sabe cómo usar, porque si él lo sabe usar, le puede explicar al paciente, pero si le va a mandar un dispositivo que él no sabe cómo usar o no tiene la herramienta para enseñárselo a usar el paciente, pues ahí la intervención no va a ser costo efectiva porque el paciente no lo va a saber utilizar y no va a tener ningún beneficio. Tratar de minimizar siempre el número de dispositivos que les enviemos a los pacientes, idealmente solo uno. Tener en cuenta la fuerza, el aspecto cognitivo, la destreza que tiene el paciente, quién lo acompaña y en base a eso tratar de elegir el inhalador mejor para mi paciente. Los inhaladores de polvo seco en general no se deberían mandar a los pacientes que tienen mucha sarcopenia, que son pacientes frágiles porque no van a tener la fuerza suficiente para inhalar el medicamento. Y los inhaladores de dosis medida pueden ser como una mejor estrategia en estos casos. Evaluando siempre la necesidad de inhalocámara en los pacientes cuando no son capaces de seguir instrucciones o de aguantar la respiración. Y el algoritmo de manejo, entonces como cambió la clasificación, cambió también un poco. Realmente en la parte de abajo sigue siendo muy o sea, se han exacerbado 0 veces, son simplemente tenido una exacerbación moderada que no lo llevó a hospitalizarse y que adicionalmente tienen pocos síntomas, o sea, un MMRC de 0 a 1, un CAT menor de 10, deberíamos iniciar con un solo broncodilatador. Si el paciente tiene más síntomas, empieza a desarrollar más síntomas, o de entrada es un grupo B que ya tiene un MMRC de 2 hacia arriba, un CAT mayor de 10, deberíamos empezar con doble terapia broncodilatadora, idealmente de larga acción. Vamos a empezar viendo estos grupos de abajo, entonces no vamos a revisar mucho la evidencia de esto porque realmente está clara y el tiempo no nos da, pero entonces que dice GOL, los inhaladores de corta acción, tanto los SABA como los SAMA, mejoran el BEF1 y los síntomas, y esa evidencia es clase A basada en estudios clínicos aleatorizados, y sabemos que cuando se usan en combinación son más efectivos que en monoterapia. Entonces los inhaladores de corta acción sirven, si eso es lo que tenemos, pero no son el manejo ideal. El manejo ideal o lo que se recomienda es que sean inhaladores de larga acción porque además de mejorar los síntomas, reducen las tasas de exacerbaciones, tienen un impacto en la función pulmonar, se conocen, o sea, hay mejor evidencia, en general hay consenso de que tienen un mejor efecto y pues es solamente una vez al día. Entonces, todos los inhaladores mejoran síntomas, pero idealmente debemos preferir los de larga acción y siempre dos van a ser mejor que uno. Entonces, si el paciente continúa con síntomas o tiene de entrada una carga sintomática que es alta, tratemos de combinarlos. Ojalá en un solo dispositivo.
Hay un estudio clínico que pues, es interesante que demostró que los LAMA, comparado con los LABA, los LAMA son los antimuscarínicos de larga acción, tienen un mayor efecto en la reducción de exacerbaciones comparados con los LABA, eso es en un RCT, y esos pacientes se hospitalizan menos. Sin embargo, como los pacientes que van a estar solamente con un inhalador son usualmente pacientes muy poco sintomáticos y que se han exacerbado poco, ellos dicen que no dan una recomendación particular sobre preferir uno a otro porque en términos de síntomas pueden tener una eficacia comparativa, pero saber que los LAMA tienen evidencia que pueden reducir un poco las exacerbaciones. Entonces, esto en cuanto al grupo que está abajo, broncodilatador, ojalá de larga acción, si sigue con síntomas o carga sintomática muy alta, de una empezamos con los dos. Pero ¿qué pasa entonces cuando el problema está arriba y son las exacerbaciones? El paciente tuvo una exacerbación y se hospitalizó o ha tenido por lo menos dos exacerbaciones moderadas en el último año. Entonces, la guía GOL admite que la mayoría de los estudios de inhaladores de larga acción se han hecho en pacientes con una baja frecuencia de exacerbaciones, entonces acá la evidencia, o sí, la evidencia de la que disponemos no es tan tajante, no es tan alta. Sin embargo, citan un metaanálisis con revisión sistemática y metaanálisis en red que está publicado en Cochrane en 2018. Ellos lo que hicieron fue comparar las diferentes terapias de inhaladores de larga acción, ya sea aislados, en monoterapia, y el uso de inhaladores con el uso de esteroide inhalado en personas con, o sea, que era LABA con esteroide inhalado, en personas con un EPOC moderado a grave. Recolectaron una gran cantidad de estudios, una muestra muy amplia, alrededor de 100.000 pacientes, de los cuales 32.000 eran pacientes con EPOC de riesgo moderado a alto. Y cuando ellos hacen el metaanálisis en redes, en general, al final concluyen que la calidad metodológica pues, de los estudios en los que basaron era por lo menos moderada. Hacen un ranking de cuáles son las intervenciones que más reducen las exacerbaciones en los pacientes con EPOC, y la terapia farmacológica que logra tener el primer lugar es la combinación de inhaladores LABA y LAMA, antimuscarínicos y betagonistas de larga acción, seguido de los LAMA solo, luego los LABA comparado con el esteroide inhalado y finalmente el uso del LABA aislado. Entonces esto los lleva a recomendar de que en general, si recordamos la guía previa, habían algunos pacientes que se podía sugerir dejarlos con un LABA y un esteroide inhalado, si eran exacerbadores frecuentes. Acá ellos dicen, no vale la pena tener ningún paciente con LABA y esteroide inhalado. Todos los pacientes que se estén exacerbando mucho o que tengan muchos síntomas, pero pues acá estamos hablando del punto de las exacerbaciones, deberían tener un LABA y un LAMA juntos. Y ya usted lo que tiene que definir es si además su paciente tiene indicación de esteroide inhalado. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pacientes que se benefician de esteroide inhalado? Esto también tiene evidencia pues, que se ha construido de forma más sólida en los últimos años. Sabemos que los pacientes que tienen mayor respuesta, que se benefician más del esteroide inhalado, son los pacientes que tienen una mayor cantidad de eosinófilos en el tracto respiratorio. Y una forma de aproximarnos a la cantidad de eosinófilos en el tracto respiratorio es tratar de medirlos en sangre, porque se pueden correlacionar. Los pacientes que tienen eosinófilos altos, entonces, en general, se benefician más. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen eosinófilos bajos? En general, responden menos y adicionalmente tienen una modificación, si es que es una modificación de la flora bacteriana de su pulmón, con una mayor cantidad de proteobacterias, de Haemophilus influenza, que los predispone a tener mayores episodios de neumonía. Y uno de los efectos adversos del uso de la terapia con esteroides inhalados es que se puede aumentar el riesgo de neumonía. Entonces, estos pacientes con eosinófilos bajos van a tener mayor probabilidad de tener neumonía y una menor probabilidad de responder como tal de forma efectiva al manejo. Hay varios estudios nuevamente que han evaluado los eosinófilos y la predicción o la respuesta que tengan los pacientes al esteroide inhalado. Este es uno de Lancet, que es un estudio, es un post-hoc de 3 estudios aleatorizados que estaban en la base de datos de AstraZeneca. Esto salió publicado alrededor de 2018. Ellos encontraron pues esos estudios de pacientes con EPOC que se habían sometido a alguna terapia que incluía esteroide inhalado versus una sin esteroide inhalado versus placebo en pacientes con EPOC, y que tuvieran los pacientes en algún momento del estudio pues una medición de eosinófilos y que esos eosinófilos fueran reportados como tal en el artículo o en algún análisis suplementario. Y el objetivo de ellos era tratar de reunir todos estos pacientes y hacer un análisis predictivo para predecir, valga la redundancia, el punto en el cual dejara de existir beneficio en cuanto a las exacerbaciones, función pulmonar o calidad de vida, siendo las exacerbaciones el desenlace primario pues, que ellos estaban viendo.
Recolectaron entonces 4.612 pacientes de 3 estudios clínicos grandes y los resultados pues, fueron varios. Acá solamente les voy a mostrar el de las exacerbaciones, pero podemos ver cómo los pacientes que tenían eosinófilos menores de 100 no tuvieron una reducción significativa en cuanto al número de las exacerbaciones. De ahí en adelante, los pacientes con más de 100 eosinófilos en general tuvieron reducciones que alcanzan a ser significativas, pero son principalmente marcadas cuando los pacientes tienen de 350 eosinófilos hacia arriba. Acá en la tabla de la izquierda es otra forma de verlo, podemos ver cómo cambia la tasa de exacerbaciones de los pacientes de acuerdo al número de eosinófilos y de acuerdo al inhalador que estaban recibiendo. Entonces vemos como los pacientes con eosinófilos más altos, que son los que están acá, punto 4, punto 6, punto 8, los que reciben formoterol se exacerban pues, solamente de una forma mucho más frecuente comparado con los que reciben esteroide inhalado, pero en esos puntos bajos de eosinófilos, sobre todo cuando son menores de 100, la diferencia entre las exacerbaciones entre ambos grupos pierde significancia, o sea, se exacerban igual, tengan o no tengan esteroides. Entonces, ¿qué dice la guía GOLD? ¿Quiénes se benefician de ponerle además un esteroide inhalado adicional? El paciente que es exacerbador frecuente y que adicionalmente tiene una eosinofilia, sobre todo cuando la eosinofilia es mayor de 300. ¿A quién no se le ponen? Los pacientes que tienen eosinófilos menores de 100, si tienen historia de neumonía a repetición o si tienen una neumonía o las están teniendo con el esteroide y uno cree que pues eso les puede estar influyendo. Cuando tienen un conteo de eosinófilos menor al 2% o eosinófilos menores de 100, porque no les sirve y adicionalmente les puede, o les sirve menos, y adicionalmente les puede aumentar el riesgo de neumonía. La terapia triple también se ha estudiado recientemente, hay 2 estudios muy grandes, que son el ETHOS y el IMPACT, ambos estudios, uno de 2018, otro de 2020, incluyeron población con EPOC, que era por lo menos moderada grave, o sea, podemos ver que tenían CAT mayores de 10, pacientes que ya venían con terapias inhaladas de mantenimiento en el caso del ETHOS, y que tuvieran que fueran exacerbadores, ¿cierto? Que tuvieran una exacerbación moderada, si tenían FEBI menor del 50, o si tenían FEBI mayor del 50, por lo menos 2 exacerbaciones moderadas o una grave. Entonces son pacientes con un EPOC, con una carga de síntomas que es importante y que adicionalmente eran exacerbadores frecuentes, y los aleatorizaron en ambos grupos a triple terapia comparada con el uso de doble terapia. Y que vieron en ambos estudios que el uso de triple terapias, reducía el número de exacerbaciones que cada paciente tenía. Entonces, la triple terapia nuevamente nos muestra evidencia de que sí funciona para reducir exacerbaciones. Acá ellos hicieron un análisis diferencial si el paciente tenía más de 150 eosinófilos o tenía menos. En general, el efecto se mantuvo en el análisis por subgrupos, pero nuevamente hacen la anotación de que los pacientes que tenían menos de 150 eosinófilos, el impacto fue menor. Entonces, esos pacientes con poca cantidad de eosinófilos, hasta este momento en general no deberían estar con esteroide inhalado, por lo menos, por lo menos así desde este punto de vista grande. Adicionalmente, esta triple terapia, y hay pues una actividad en teleeducación específicamente como sobre este punto, una pregunta clínica, fue un desenlace secundario la mortalidad, pero cuando ellos, en ambos estudios, hubo una tendencia, pues hubo un resultado de mortalidad que fue beneficioso, pues que habla de que la triple terapia nos puede reducir la mortalidad y eso fue estadísticamente significativo. Y esto lo ponen en otra tabla nueva que ponen en esta guía que nos hablan de las intervenciones que reducen mortalidad e incluyen la terapia triple junto con dejar de fumar, la rehabilitación pulmonar, la oxigenoterapia a largo plazo, la ventilación mecánica no invasiva y la cirugía de reducción de volumen. ¿Qué otras opciones hay? Entonces están los inhibidores de fosfodiesterasa como el roflumilaz. En general hay 2 RCTs, en ambos solamente tenían monoterapia con LABA, no permitieron el uso de los LAMA, entonces eso puede alterar un poco el resultado, pero demostró que mejora la función pulmonar y le puede reducir las exacerbaciones y por eso Gold lo sigue recomendando como grado A en pacientes exacerbadores frecuentes, a pesar de que tengan ya terapia médica óptima. El problema es que es muy mal tolerado desde el punto de vista gastrointestinal, aunque los efectos adversos tienden a reducirse en el tiempo. A los antibióticos, especialmente a la citromicina, les dan una evidencia que es clase A, también para reducir las exacerbaciones. Sin embargo, esto es algo poco usado en la práctica clínica porque pues no hay como datos que nos hablen como de forma clara sobre el riesgo-beneficio de utilizar la citromicina versus el riesgo latente que vamos a tener de generar resistencia bacteriana y alteraciones a largo plazo en las pruebas auditivas. Sin embargo, tiene el receta y ha demostrado que disminuye el riesgo de exacerbaciones.
Entonces acá, como para ir terminando con este punto, entonces la disnea, lo primero que vamos a tratar es de optimizar siempre los inhaladores y hacer uso de otros recursos como rehabilitación pulmonar, que ya vamos a ver, pero en los exacerbadores, entonces vamos a iniciar con LABA o LAMA. Si el paciente tiene más de 300 eosinófilos, deberíamos añadir la terapia con esteroides. Si el paciente no los tiene, entonces se deberían, en general, mirar si es más de 100 o menos de 100. Si es más de 100, igual se soporta la terapia con esteroide inhalado, pero si es menos de 100, en general nos recomiendan hacer uso de otras herramientas. El roflumilast cuando hay bronquitis crónica, y en la acitromicina, que le da como una mayor recomendación en los pacientes que fuman. Otras opciones como las metilxantinas no se recomiendan de rutina, tienen un efecto broncodilatador que es más bien modesto. Los esteroides orales más riesgo que beneficio, entonces no se deberían utilizar. Los mucorreguladores en general tienen evidencia controversial, ellos dicen que uno pudiera utilizarlo y pudiera de pronto tener un efecto en exacerbaciones, pero la evidencia es B, no son estudios de buena calidad. Las estatinas no sirven pues para el EPOC, y los antiinterleuquinas 5, como tienen un efecto pues, directamente en el eosinófilo, se han venido estudiando hasta este momento, no se ha demostrado ningún beneficio, pero la evidencia sigue siendo insuficiente, puede que en el futuro esto cambie. La rehabilitación pulmonar es muy importante, también a veces se nos olvida, muchas veces se nos olvida, perdón. En general no es una intervención que solamente vaya y intervenga solamente el tema del ejercicio, sino que es una intervención muy completa en que los pacientes se les enseña sobre ejercicio, se les dan técnicas de educación, cambios de comportamiento, en general con el objetivo de que ellos mantengan un estado de salud física y psicológica que sea mucho mejor y que sea saludable. Diferentes esquemas, los que han demostrado beneficio en mortalidad usualmente son de 6 a 8 semanas, extenderlos más allá aparentemente no tiene ningún beneficio, y tienen más evidencia sobre todo en pacientes con enfermedad moderada severa, de pronto en las fases leves no es tan útil. Entonces las recomendaciones que nos dan es que la rehabilitación pulmonar mejora la disnea, el estado de salud y la tolerancia al ejercicio en pacientes estables, eso con una clasificación grado, pues que es clase A. La rehabilitación pulmonar tiene efecto en mortalidad, y ese efecto es sobre todo importante en los pacientes que han tenido una exacerbación reciente y que, o sea, en las primeras 4 semanas después de una hospitalización. Por lo tanto, los pacientes después de salir de la hospitalización por EPOC, además de tener optimizada su terapia médica, deberían ser remitidos a rehabilitación pulmonar, y les mejora los síntomas, la ansiedad y la depresión. El manejo quirúrgico no me va a tener mucho por temas del tiempo. En general, hay poca evidencia en el medio, hay cirugías que tratan de reducir como la cantidad de efisema, que puede ser, pues, sí, pues cirugías que tratan como, que son cirugías reductoras de volumen, o una pulectomía que tratan de mejorar la disnea. Es muy importante saber los criterios de los pacientes que se benefician de esto. Hay técnicas que son por broncoscopia, la que tiene mayor evidencia son las valvas endobronquiales. Hay técnicas por broncoscopia que tratan de intervenir no solamente la disnea, sino el tema de las bronquitis crónica, que son el criospray con nitrógeno y la reoplastia, y finalmente el trasplante pulmonar. Tenerlo en cuenta, saber que existe y que en la ciudad, por lo menos en la clínica Cardiovit, se hace en el paciente que lo tenga indicado. Las indicaciones de oxigenoterapia no han cambiado. Pacientes con hipoxemia en reposo, ojalá por lo menos 15 horas, que es cuando se ha demostrado el beneficio en mortalidad. Y la ventilación mecánica no invasiva domiciliaria en el paciente, pues en el paciente pues, que ya salió de la hospitalización, es otra recomendación que ellos añaden, ya se viene desde otras guías previas y le dan una evidencia B. El estudio que ellos siguen citando, a pesar de que hay otros más recientes e incluso metaanálisis, pero esta era la revisión de lo que ellos escribían en sus guías, sigue siendo este RCT que se hizo en 13 centros de Reino Unido, y que ellos lo que hacían era el paciente que llegó con falla ventilatoria hipercápnica, que necesitó ventilación mecánica y no invasiva intrahospitalaria, yo lo saqué de esa exacerbación, voy a hacer una evaluación a las 4 semanas con unos gases arteriales, y el paciente tiene hipercapnia persistente, definida como una PCO2 mayor de 53 milímetros de mercurio, más hipoxemia, sin acidosis, y que de pronto le tiene una polisomnografía, y especialmente tiene más del 30% del tiempo durante el sueño con saturación menor a 90, entonces son pacientes que se pueden beneficiar del uso de ventilación mecánica no invasiva domiciliaria, y esto ha demostrado que impacto en que el paciente se demora más tiempo en hospitalizarse, los que se les da el tratamiento 4.3 meses versus los que no, más o menos en 1 mes y medio ya están nuevamente hospitalizados, y en metaanálisis recientes también ha demostrado que puede tener un beneficio en mortalidad.
Nunca olvidarnos del cuidado paliativo, el manejo óptimo de la disnea, el soporte nutricional, el pánico, la ansiedad y la depresión, que son síntomas que también afectan mucho a estos pacientes y nos hacen especialmente énfasis sobre el cuidado paliativo ambulatorio, tratar como de promover su existencia y el acceso a los pacientes que muchas veces en el hospital lo tienen, pero salen para la casa, no tienen un buen programa de cuidados paliativos y eso es lo que los incentiva como a reconsultar al hospital. Entonces, puntos clave de esta parte, tratar de reducir siempre la exposición a factores de riesgo, revisar qué vacunas tiene el paciente, qué no, y actualizar el carnet de vacunas, iniciar siempre un broncodilatador con un dispositivo que yo le pueda enseñar al paciente cómo utilizarlo, idealmente de larga acción, si el paciente persiste con síntomas o tiene alta carga sintomática, mezclarlos, mirar si el paciente tiene indicación de esteroide inhalado, que son de 100, y estar pendiente si mi paciente tiene una indicación de oxígeno domiciliario con unos gases arteriales extrahospitalaria pudiera tener sus indicaciones, seleccionar al paciente y solicitarlo, y nunca olvidar los cuidados al final de la vida. En las exacerbaciones ya tenemos muy poquito tiempo en general. No hubo mayores cambios, son pacientes que entonces en las últimas 2 semanas vienen con mayor cantidad de síntomas, hacen énfasis sobre todo en el tema del diagnóstico diferencial, no confundir, pues, o sea, se nos puede pasar muchas veces que el paciente tiene disnea, pero la disnea puede ser de otro origen, entonces siempre una buena historia clínica, los exámenes que sean necesarios para hacer un buen diagnóstico diferencial. Nos dan una nueva clasificación que puede terminar siendo un poco intuitiva de acuerdo a la disnea, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, incluso los niveles de PCR, y una que de pronto en hospitalización puede ser más útil, que son pacientes sin falla respiratoria, que son pacientes con frecuencia respiratoria menor de 24, que usted les ve respirando bien sin uso de músculos accesorios y que tienen una soporte de oxígeno en un Venturi entre un 25 y un 35%, versus los pacientes que están en falla respiratoria aguda, que son pacientes que ya están taquipneicos y con uso de músculos accesorios. La diferencia entre la que amenaza la vida y la que no amenaza la vida es que la que amenaza la vida, además de usar músculos accesorios, ya tiene alteraciones en el estado mental, necesita mayor PO2 y tiene una hipercapnia que es mayor de 60 y empieza ya a hacer alteraciones del equilibrio ácido-base con un pH menor de 7.25. Manejo sigue siendo igual, broncodilatadores de corta acción sin suspenderlos de larga, que ya el paciente los debería tener, o si no los tiene, pues tratar de iniciarlos previo al alta. Esteroides, acorta la duración de la exacerbación, y antibióticos, los pacientes que lo tengan indicado, que vendrían siendo pacientes que tengan principalmente aumento de la purulencia del esputo, sin ser esto un criterio pues perfecto, pero sobre todo los pacientes que tienen aumento de la purulencia del esputo y favorecer cursos cortos de 5 días. Y tema de comorbilidades, tenerlas en cuenta, acordarnos de que es una enfermedad sistémica, pero pues son demasiado amplias y el tiempo no es suficiente. Y bueno, muchas gracias. Quedo atenta si tienen alguna pregunta. Y va a estar el doctor Gustavo y el doctor Franco Montúfar, pero yo no sé si al final alcanzaron a entrar. Vamos a ver. La doctora María Cristina está levantando la mano. Bueno, cordial saludo para todos. Camila, no, felicitaciones, muchísimas gracias por la exposición. Yo creo que fue una exposición muy clara, con conceptos sencillos, pero que explican la evidencia más importante y nos mostraste cuáles son los estudios más importantes de por qué esos grandes cambios en las guías, porque se incluyeron varias modificaciones. Entonces, creo que es muy importante que lograste justificar el porqué de estos cambios. Y no, pues agradecer a todos los que se conectaron y no sé si los profes, los neumólogos tienen por acá algún otro comentario.